Imagina estar en una encrucijada de una decisión financiera que podría moldear significativamente tu futuro. Hoy estamos explorando el emocionante enfrentamiento entre dos potentes fondos de inversión con crecimiento, el VUG de Vanguard y el CHG de Schwab. No se trata solo de cualquier ETF, son fuerzas impulsoras detrás de algunas de las carteras más exitosas del mercado, ayudando a los inversores a capturar el crecimiento de las empresas más grandes y prometedoras. En uno de estos, su inversión de $100,000 crecería a alrededor de $9,070,000 en 30 años. Al desglosar el rendimiento, las principales tenencias y las diferencias sutiles pero cruciales entre estos dos ETFs, verá como incluso un pequeño detalle en esto puede marcar una gran diferencia en sus rendimientos con el tiempo, pero no revelaremos la respuesta todavía. Quédese, porque al final del video descubrirá cuál ETF tiene el potencial de elevar su cartera de buena a verdaderamente excelente. Las percepciones que estamos a punto de compartir podrían ser la diferencia entre rendimientos sólidos y un crecimiento excepcional, y no querrás perderte esto. Ya seas un inversor experimentado o estés comenzando, entender las sutilezas entre VUG y SHG podría ser la clave para desbloquear el máximo potencial de tus inversiones. Así que mantente atento, la respuesta podría sorprenderte, pero podría valer mucho más de lo que piensas. Vanguard Growth ETF VUG. Las acciones del fondo cotizado en bolsa Vanguard Growth Index Fund buscan replicar el rendimiento del índice CRSP de crecimiento de gran capitalización de Estados Unidos. En agosto de 2024, VUG tiene un precio de $373.15, con un leve aumento del 0,22% respecto al cierre anterior. El ETF tiene un rango de 52 semanas entre $260.65 y $392.14, indicando un potencial de crecimiento significativo. Los activos netos de VUG ascienden a $243.320 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs más grandes en su categoría. El índice de gastos es notablemente bajo, con 0,04%, lo cual es significativamente ventajoso para los inversores a largo plazo, ya que minimiza el costo de la inversión. Este también tiene un rendimiento de dividendos, pero el rendimiento de dividendos es del 0,51%, con una tasa de pago del 22,66%, reflejando un enfoque equilibrado en la distribución de ingresos y reinversión de crecimiento. Las principales participaciones de VUG incluyen algunas de las empresas más grandes e influyentes del mercado estadounidense. Apple Incorporated tiene el peso más alto con 12,90%, seguida por Microsoft Corporation con 12,40% y Nvidia Corporation con 10,91%. Otras participaciones notables incluyen a Amazon.com. Incorporated en 4,88%, Meta Platforms Incorporated en 4,16% y Alphabet Incorporated en 4,02%. Estas 6 principales empresas por sí solas constituyen más del 49% del total de activos, destacando el enfoque del ETF en tecnología de alto crecimiento y comunicación como un factor de servicios. Ese es el sector de los servicios para ellos. La asignación del sector está fuertemente sesgada hacia la tecnología con el 50,33%, seguido por servicios de comunicación con el 13,93% y consumo cíclico con el 12,60%. Los servicios de salud y financieros también tienen asignaciones notables con el 7,04% y el 5,67% respectivamente. El rendimiento del ETF ha sido robusto, con un retorno acumulado del 20,34% y un retorno de un año del 35,03% en un periodo de 3 años. VUG ha logrado un rendimiento anualizado del 8,26%, que es significativamente superior al promedio de la categoría de 4,93%. Los rendimientos anualizados a 5 y 10 años son 17,85% y 15,33%, respectivamente, mostrando el crecimiento constante a largo plazo del ETF. La tasa de crecimiento anual compuesta durante la última década se sitúa aproximadamente en 15,33%, reflejando el sólido rendimiento de sus activos subyacentes. El beta de VUG, una medida de su volatilidad relativa al mercado, es 1,19, lo que indica que es ligeramente más volátil que el mercado en general. Este beta más alto es típico de los ETFs enfocados en el crecimiento, que tienden a tener mayores fluctuaciones de precio a cambio de mayor potencial de crecimiento. La relación precio-beneficio de UG es 44,91, lo cual es relativamente alto, reflejando la prima que los inversores están dispuestos a pagar por las perspectivas de crecimiento de las empresas subyacentes. La historia de dividendos del ETF muestra pagos consistentes con la fecha ex-dividendo más reciente, el 27 de junio de 2024, y un monto de dividendo de $0,456 por acción. Los dividendos anteriores fueron $0 con 4.676 centavos en marzo de 2024, $0 con 5.847 centavos en diciembre de 2023 y $0 con 3.759 centavos en septiembre de 2023. Este patrón de dividendos trimestrales proporciona un flujo de ingresos constante para los inversionistas, aunque el enfoque principal de VUG sigue siendo la apreciación de capital en lugar de la generación de ingresos. En resumen, VUG es una excelente opción para inversionistas que buscan exposición a empresas estadounidenses de alto crecimiento, particularmente en el sector tecnológico y de servicios de comunicación. Su bajo índice de gastos, su sólido rendimiento histórico y sus importantes participaciones en empresas líderes de la industria lo convierten en una opción atractiva para el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, los posibles inversores deben ser conscientes de su mayor volatilidad y valoración premium, que son características inherentes de las inversiones enfocadas en el crecimiento.
Los pagos constantes de dividendos de la ETF añaden una capa de ingresos, aunque modestos, al perfil de rendimiento general, pero su impresionante historial y asignación estratégica hacen que VUG continúe siendo un destacado en la categoría de gran crecimiento Schwab US, Large Cap Growth. El ETF de crecimiento de gran capitalización de EU de Schwab está diseñado para reflejar el rendimiento del índice de crecimiento de gran capitalización del mercado total de acciones de Dow Jones de EU. A partir de agosto de 2024, SHG tiene un precio de $101.02, con un ligero aumento de 0.08% respecto al cierre anterior. El ETF tiene un rango de 52 semanas entre $69.78 y $105.74, lo que indica una fuerte trayectoria de crecimiento. Los activos netos de SHG ascienden a $31.230 millones, lo que refleja su presencia sustancial en el mercado. La proporción de gastos es notablemente baja, de 0.04%, lo cual es ventajoso para los inversores a largo plazo, ya que minimiza el costo de inversión. El rendimiento por dividendos se sitúa en 0.42%, con una tasa de distribución de 24.5%, equilibrando la distribución de ingresos y la reinversión para el crecimiento. Las principales participaciones de SHG incluyen algunas de las empresas más grandes e influyentes en el mercado de Estados Unidos. Apple Inc. tiene el mayor peso con 12.14%, seguido por Microsoft Corporation al 11.71% y Nvidia Corporation al 10.39%. Otras participaciones notables incluyen Amazon.com Inc. al 5.91%, Meta Platforms Inc. al 4.38% y Alphabet Inc. al 3.69%. Solo estas 6 principales empresas constituyen más del 48% del total de activos, destacando el enfoque del ETF en sectores de tecnología de alto crecimiento y servicios de comunicación. La asignación sectorial está fuertemente inclinada hacia tecnología con el 48.28%, seguida por servicios de comunicación con el 13.10% y salud con el 11.85%. Los servicios de consumo, cíclico y servicios financieros también tienen asignaciones notables con el 11.72% y 6.4% respectivamente. El rendimiento del ETF ha sido sólido, con un retorno acumulado en el año de 22.2% y un retorno de un año de 37.60%. Durante un periodo de 3 años, SHG ha logrado un retorno anualizado de 10.35%, que es significativamente más alto que el promedio de la categoría de 4.93%. Los retornos anualizados de 5 y 10 años son 18.45%, respectivamente, mostrando el crecimiento constante a largo plazo del ETF y la tasa de crecimiento anual compuesta durante la última década, que se sitúa aproximadamente en 16.12%. Reflejando el sólido desempeño de sus activos subyacentes, el beta de SCAG, una medida de su volatilidad y volatilidad relativa al mercado, es 1.17, lo que indica que es ligeramente más volátil que el mercado en general. El beta más alto es típico de los ETFs enfocados en el crecimiento, que tienden a tener mayores fluctuaciones de precio a cambio de un mayor potencial de crecimiento. La relación precio-beneficio de SCAG es de 45.17, lo cual es relativamente alto, reflejando la prima que los inversores están dispuestos a pagar por las perspectivas de crecimiento de las empresas subyacentes. La historia de dividendos del SIF muestra pagos consistentes con la fecha ex dividendo más reciente del 17 de junio de 2024 con un monto de dividendo de 0.41%. Los dividendos anteriores fueron de $0 con 423 milésimas en marzo de 2024, $0.512 en diciembre de 2023 y $0.345 en septiembre de 2023. Este patrón de dividendos trimestrales proporciona un flujo de ingresos constante para los inversores, aunque el enfoque principal de ACHD sigue siendo la apreciación del capital más que la generación de ingresos. En resumen, el SCAG es una excelente opción para los inversionistas que buscan exposición a empresas estadounidenses de alto crecimiento, particularmente en los sectores de tecnología y servicios de comunicación. Su bajo índice de gastos, sólido desempeño histórico y significativas participaciones en empresas líderes de la industria lo convierten en una opción atractiva para el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, los inversionistas potenciales deben ser conscientes de su mayor volatilidad y valoración premium, que son características inherentes de las inversiones centradas en el crecimiento. Los pagos de dividendos consistentes del fondo ETF añaden una capa de ingresos, aunque modesta, al perfil general de retorno. Con su impresionante historial y asignación estratégica, CA continúa siendo uno de los principales en la categoría de gran crecimiento. Proyecciones de crecimiento a largo plazo. Proyecciones de crecimiento para BUG. CIHAR invierte $100,000 en acciones del Vanguard Growth Index Fund ETF y las mantiene durante diferentes periodos. Las proyecciones basadas en el rendimiento histórico y los datos actuales pueden ofrecer una perspectiva realista. Suponiendo un rendimiento anual de 20.34%, la inversión de Harry crecería a aproximadamente $120,340. Un rendimiento de dividendos de 0.51% generaría alrededor de $510 en dividendos. Para el rendimiento anualizado de 5 años de 17.85%, la inversión crecería a alrededor de $227,000. Durante estos 5 años, los dividendos se acumularían a aproximadamente $2,550, suponiendo que el rendimiento se mantenga constante. 10 años. Suponiendo una rentabilidad anualizada a 10 años del 15.33%, la inversión de Harry crecería a aproximadamente $418,000. Los dividendos totales durante este periodo serían alrededor de $5,100.
20 años. Con el mismo rendimiento anualizado de 10 años del 15.33%, la inversión crecería aproximadamente a $1.750.000. Los dividendos durante los 20 años se acumularían a unos $10.200. 30 años. Suponiendo el mismo rendimiento, la inversión crecería a aproximadamente $7.300.000. Los dividendos totales durante 30 años serían aproximadamente $15.300. Proyecciones de crecimiento para SHG. Para el ETF de crecimiento de gran capitalización de Estados Unidos de Schwab, se pueden hacer proyecciones similares basadas en su rendimiento histórico y datos actuales. Un año. Suponiendo un rendimiento anual del 22.2%, la inversión de Harry crecería a aproximadamente $122.020. Un rendimiento por dividendo del 0.42% generaría alrededor de $420 en dividendos. El rendimiento anualizado a 5 años de 18.45%, la inversión crecería alrededor de $234.000. Durante estos 5 años, los dividendos acumularían aproximadamente $2.100, asumiendo que el rendimiento permanezca constante. Asumiendo un rendimiento anualizado a 10 años de 16.12%, la inversión de Harry crecería a aproximadamente $450.000. Los dividendos totales durante este periodo serían alrededor de $4.200. 20 años. Con el mismo rendimiento anualizado a 10 años de 16.12%, la inversión crecería a aproximadamente $2.020.000. Los dividendos durante estos 20 años se acumularían a aproximadamente $8.400. 30 años. Suponiendo el mismo rendimiento, la inversión crecería alrededor de $9.070.000. Los dividendos totales a lo largo de 30 años serían aproximadamente $12.600. Estas proyecciones ofrecen una perspectiva realista basada en el desempeño histórico y los datos actuales. Sin embargo, es importante señalar que el rendimiento pasado no es de resultados futuros y los rendimientos reales pueden variar. Harry debería considerar estos factores y consultar con un asesor financiero para adaptar su estrategia de inversión a sus objetivos específicos y tolerancia al riesgo. Ahora que has visto los altos y bajos de un UGI y un CAC, la elección está en tus manos. Elige al gigante estable que ha resistido cada tormenta o a la estrella en ascenso con el potencial de lograr ganancias aún mayores. Tu próximo movimiento podría definir tu futuro financiero. No te limites a observar el mercado, haz que trabaje para ti. Pulsa ese botón de suscripción para obtener más ideas que podrían transformar tu estrategia de inversión y deja un comentario abajo sobre en qué ETF estás apostando. El momento de decidir es ahora. Tu viaje financiero apenas comienza.